que se sepa de que no vamos a permitir ningún acto de corrupción. Para cerrar el tema, presidente, y sin perder el hilo, uno, como le decía, uno pudiera esperar que hubiera más rebote de sus funcionarios, que la función pública ya lo hubiera enterado de estos porque hay expedientes ahí. Vemos muy fantasmal a Irma Heréndira. La pregunta es, de cierre, si está usted pensando en un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Y lo otro, que le enviara un mensaje usted a los campesinos, a los sembradores, porque esta conferencia la ven muchos de ellos, más que nada de orientación, si están ellos obligados con los recursos que reciben de manera directa a comprar los insumos que los operadores les obligan o les inventan. Nada, y que me ayuden, como les solicito apoyo a todos los ciudadanos para denunciar los casos de corrupción. Vamos todos a purificar la vida pública. Es que ese es el meollo de todo. Si acabamos con la corrupción, si desterramos la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Ese es el mal que más daña, que más aqueja. Y eso fue lo que se fomentó en los últimos tiempos. Y el gobierno era el principal promotor de la corrupción. Y se empezó a ver como algo normal y permeó. Hay quienes están molestos porque vivían de eso, de la corrupción. Están molestos con nosotros. Afortunadamente, a pesar de que se esmeraron en corromperlo todo, no lo lograron. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la herencia de civilizaciones, de culturas, en donde lo fundamental en los pueblos era la honestidad, y en las familias tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y eso no pudieron destruirlo. Es como el intento persistente de destruir a las culturas indígenas, incluso declarándole la guerra a los grupos indígenas, exterminándolos con la justificación de que eran incultos, que había que civilizarlos, salvajes. Porfirio Díaz decía que se querían adueñar de las tierras nacionales. Imagínense, cuando los dueños originarios de todo México eran los indígenas. Es la verdad más íntima de México, más profunda. Entonces, siempre quisieron destruirlos, no pudieron. Ahí están las comunidades, los pueblos con sus culturas, resistiendo el racismo soterrado, que este es un pueblo, desgraciadamente, nuestro país padece todavía de mucho racismo. Expresiones de que hay que mejorar la raza. Procura que se mejore la especie.
No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Eres naco. Ya les platiqué de cómo cuando fui jefe de gobierno estaba yo inaugurando una réplica de una cabeza olmeca en Santa Fe con el que era gobernador entonces, Miguel Alemán, que nos entregó esa réplica para la ciudad. Estábamos en un cruce en Santa Fe. Yo estaba preocupado precisamente por eso. Y se alargan los discursos, pero ya iba terminando el acto. Ya nada más faltaba que hablara yo. Iba yo a ser muy breve, porque estábamos expuestos ahí. Cuando en una de esas pasa una señora en una camioneta de estas de lujo y me ve así y baja la ventanilla, no sé si con manigueta o en automático, y me ve y me grita: Andrés Manuel, eres un naco. Eso está ahí, pero no han podido con las culturas. Bueno, llegaron a que muchos negaran sus orígenes. Conozco comunidades indígenas en donde su organización social, su vestimenta, sus costumbres, sus tradiciones, todas indígenas, pero no hablan la lengua. ¿Por qué? Estigmatizaron eso. Cuando debe ser un orgullo, porque esa es nuestra identidad. Fue tan fuerte, ha sido tan fuerte el racismo, de modo que tenemos que seguir cambiando, transformando, avanzando, haciendo a un lado la hipocresía y no detenernos en la transformación.